Hoy nosotros vamos a continuar nuestra serie que hemos comenzado la semana pasada, nuestra serie de mensajes. ¿Cómo sabré que fui escogido? Es la segunda parte de esta serie. La semana pasada nosotros hablamos sobre la elección de Dios versus o frente a nuestro libre albedrío o nuestra elección. La voluntad de Dios frente a la voluntad libre que nosotros tenemos. En otras palabras, yo quiero simplemente recordarnos que si nosotros ponemos el énfasis sobre la elección de Dios, nosotros vamos a entrar en situaciones muy difíciles. Por ejemplo, si yo fui escogido, entonces no importa lo que yo haga en esta vida, no hay ningún pecado que me pueda alejar de Yeshua. Yo de todas maneras voy a llegar a la eternidad, voy a llegar a los cielos, voy a llegar a donde Yeshua. Que eso no tiene que ver, nada que ver con muchos versículos que están en la Biblia. Pero por otro lado, quien no es escogido, no importa lo que él haga ni lo que él quiera ser salvo, él no va a poder ser salvo. Entonces, ¿para qué Yeshua nosotros tenemos que evangelizar? Si ya todos los que Dios ha escogido van a llegar a los cielos. Entonces, no hay que evangelizar. ¿Para qué? De todas maneras, ellos van a llegar allá porque Dios ya los escogió de antemano. ¿Y para qué entonces darle la palabra a aquellos que no han sido escogidos? ¿Para qué? No hay que esforzarse tanto. Pero todo esto no es cierto. Primero que todo, ninguno de nosotros puede ver la lista de escogidos que están en los cielos. Cosa que esto solo le pertenece a Dios. La segunda cosa, nosotros conocemos, hay cosas que están escondidas de nosotros, que nosotros no podemos verlas. Y yo les recuerdo, por ejemplo, el ejemplo de los justos que no van a levantarse, sino los santos, y que le dijeron a Yeshua que es imposible que hubiese levantamiento de muertos, porque para ellos en sus pensamientos esto era imposible. Y pusieron el ejemplo de de la mujer que estuvo casado con 7 hombres y todas estas 7 personas, esposos, murieron y ninguno se levantó. Pero Yeshua solucionó el problema, y entonces nosotros tenemos aquí de verdad la luz dentro de la palabra de Dios. Pero aquellos eran los justos o los santos que conocían la palabra, eran los sacerdotes. Ellos sabían lo que estaba escrito, pero no entendían correctamente lo que estaba escrito. Y hay cosas que Dios no nos explicó bien, totalmente, pero eso está bien. Pero lo que sí está escrito es en qué nosotros nos debemos de enfocar. Y Él nos revela dentro de su palabra que Él quiere salvarnos a todos. Yo solo quiero recordar algunos versículos, como en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, o 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo desde el 3 al 4, o también Juan 13. Dios ama al mundo y Dios quiere que todas las personas sean salvas. Y esta es nuestra parte, lo que nosotros estamos llamados a hacer.
Él nos dio libre albedrío verdadero para poder escoger lo que queramos hacer. Y nosotros creemos en esto. Él nos reveló que Él nos ama. Él sacrificó a Yeshua porque así amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para salvarnos a nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y nosotros estamos llamados a enfocarnos en lo que hemos sido llamados a hacer. Así como ya lo hemos escuchado al principio de esta reunión, que debemos de estar listos, preparados para el rapto, para el arrebatamiento. Nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir, porque Jesús nos lo dijo, nadie sabe la hora o el día. Y yo también tuve una conversación con una persona creyente hace unos días. Y él me dijo que él había investigado las cosas a fondo. Y él cree que esto va a ocurrir al final de los 7 años, el arrebatamiento. Y yo le dije, si esto es así, entonces nosotros nos podemos comenzar a preparar. Es verdad que tú no sabes ni la hora ni el día, pero nosotros sí sabemos cuándo de pronto el anticristo va a levantarse y podemos prepararnos cuando nos estamos acercando a este periodo de tiempo. Y hay un capítulo de tiempo de 48 días más o menos. Y entonces él dice, nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Y yo le dije, si esto ocurre dentro de los 45 días, nosotros no sabemos. Si nosotros creemos que esto ocurra dentro de los 48 días, así que nosotros durante estos 48 días vamos a estar expectantes, vamos a estar listos, vamos a velar. Yo voy a vivir con mucha expectativa de que esto ocurra. Pero Yeshua dijo, no, esto va a ocurrir en el tiempo que ustedes no lo crean, ni lo piensen, ni lo estén esperando. Así que nosotros no sabemos. Nosotros queremos estar listos. Eso es todo. Y tampoco importa cuándo va a ser el arrebatamiento. Yo tampoco sé cuándo va a caer aquí un misil. Yo no sé cuándo va a haber un atentado. Yo no sé cuándo va a haber un terremoto. Yo no sé cuándo va a haber un accidente trágico. Pero en cada una de estas situaciones yo debo estar ya listo ante el Señor. Así que no importa cuándo sea el rapto, lo que importa es que nosotros debemos de ser prácticos y estar listos y preparados. Así que todas estas cosas ya hemos hablado la vez pasada. Así que, ¿cómo es que nosotros podemos saber que fuimos escogidos o que vamos a ser escogidos? Así que yo tomo el ejemplo de que Jesús dijo cómo nosotros podemos identificar a un profeta de mentira, un falso profeta. Y vamos a ver que esto también funciona para nosotros. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 15 hasta el 20. Yo voy a leer solo en hebreo, ustedes sigan en sus Biblias. Mateo capítulo 7, versículo desde el 15 hasta el 19, hasta el 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos buenos, malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
Voy a leer otra vez el 20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es el fruto malo que el mal profeta puede entregar o el falso profeta puede entregar? Nosotros conocemos, por ejemplo, en la iglesia congregación de Tiatira, esa misma profetisa de mentira que enseñó a los seguidores de Yeshua a odiar. Y esto fue dentro de la congregación. Así que esto puede llevar al pecado, pero esto puede llevar también a la rebeldía, a todo tipo de peleas, pleitos, porque pelean sobre algún tipo de teología o todo tipo de cosas distintas. Y puede llevar también a los divorcios, puede llevar también a los asesinatos de los niños, abortos, por ejemplo. Y al final de cuentas, esto puede llevar a la desconexión con Dios. Y esto es lo que ocurrió con Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios les dijo en Génesis capítulo 2, versículo 17, que en el día que ustedes coman del árbol de la ciencia y del mal, del bien y del mal, ustedes van a morir. Y el día que ellos comieron, fueron desterrados del jardín del Edén. Ellos se desconectaron de esa relación que ellos tenían con Dios, porque Él es el fruto de la vida, Él es la fuente de la vida. O en Isaías capítulo 59, vamos a ir a Isaías capítulo 59. Aquí está hablando sobre el pueblo de Israel. Versículos 1 y 2. Dios le dice al pueblo de Israel: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios es bueno. Él amó al pueblo de Israel. Él nos ama a cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros seamos salvos. Satanás quiere separarnos de este amor. Él quiere hacernos caer, pero él no va a tener éxito. Siempre y cuando nosotros permanezcamos en el Señor, él no va a tener éxito. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, según como el Nuevo Testamento nos lo revela, así podemos caer. Así que nosotros debemos de ser de aquellos que permanecen en la fe. Pero Satanás va a intentar hacer cualquier cosa para podernos separar. Así que él es malo. Y este es el mal fruto de los enviados que él envía. Pero por el otro lado, en la vida de aquellos que han sido escogidos y que ellos avanzan en la fe, nosotros encontramos un buen fruto. Y tenemos aquí una lista de cosas que caracterizan a aquellos que han sido escogidos. Y yo quiero recordarles que todos aquellos que han sido escogidos necesita nacer de nuevo. Les recuerdo que debe de nacer de nuevo. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Vamos un momento a Juan capítulo 3. Esta es la conversación de Yeshua con Nicodemo, que llega en la noche.
y quería saber cómo él podía entrar dentro del reino de los cielos. Entonces miren en Juan capítulo 3, versículo 3. Y Yeshua le dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Yeshua dice amén, amén, o de cierto, o sea, pone un énfasis a esta verdad que va a decir. Nadie va a entrar al reino del cielo, de los cielos, a menos que naciese de nuevo. Y aquí dice que ni siquiera va a poder ver el reino de Dios. Y tal vez a partir de este versículo todo tipo de personas pudiesen haber construido una teología y una ideología diferente. No, tal vez sí puede entrar. Hay muchas personas que son expertas en inventarse cosas, y por lo tanto Yeshua añade en el versículo 5. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces todos los que fueron escogidos, Dios lo ha llamado en algún momento, o lo va a llamar. Él va a creer y va a recibir la fe. Él se arrepiente, y este proceso es un proceso de nuevo nacimiento, y es la obra del Espíritu Santo y de Dios dentro de la vida del creyente. Y después él comienza a crecer y a crecer en fe, en la justificación, por supuesto, que Dios le da. Y un día simplemente él se va a levantar todo el que es escogido tiene que pasar este proceso. Así que vamos ahora de la palabra de Dios, las características todas las características que llevan estas personas que han sido escogidas. Y por lo tanto esto también señala a las personas que han sido escogidas. Este es el fruto de en la vida de aquellas personas que han sido escogidas. Así que aquí hay una lista, y nosotros nos vamos a enfocar en la primera parte. Pero la lista incluye, primero que todo, quien ha nacido de nuevo puede luchar en su vida, y él va a ser guardado por su rostro. Segundo, es aquel que tiene temor de la palabra de Dios, que tiene hambre de tener una relación con Dios. La tercera cosa, una persona que permanece dentro de la palabra de Dios. No solo la escucha, sino la hace, es un hacedor. Cuarta cosa, una persona que va en el Espíritu Santo, que camina en el Espíritu Santo. La quinta cosa, una persona que rompe procesos, que cambia a lo largo de su vida. Y la sexta cosa, es una persona que hace buen fruto en su vida. El fruto del Espíritu en su vida, que es el amor, la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo tenemos en la iglesia colgado, todos los frutos del Espíritu. Es el fruto en la vida de los demás. Y cada uno de estos puntos lo vamos a tocar cuando lleguemos desde la vista del Nuevo Testamento. Así que, en lugar de enfocarnos en lo que nosotros no sabemos, yo le doy gracias a Dios que Él nos permite enfocarnos en las cosas que nosotros sí podemos. Que nosotros sí podemos.
Y no solo lo que nosotros podemos, sino que Él va con nosotros. Él nos ayuda. El Espíritu Santo está con nosotros. La palabra de Dios que vive y que obra dentro de nosotros. La gracia de Dios que nos acompaña. Y así nosotros vamos a poder llegar al final del camino en victoria. Pero yo quiero comenzar con el primer punto, que es que lucha contra el pecado. Vengan conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel no fue engendrado por Dios de guarda, porque fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y por medio de Yohanan Dios nos dice, todo el que ha nacido de nuevo no peca. Yo pienso que esto ya empieza a despertar todo tipo de preguntas. Y ya vamos a responder cada una de estas preguntas. Él está explicando que el que ha nacido de Dios se cuida a sí mismo, cuida su alma. Y la maldad no lo toca. ¿Cómo nosotros podemos cuidar nuestro alma? ¿Por qué debemos de cuidar nuestra alma? ¿Y cómo es que esto nos puede cuidar de la maldad? Ya vamos a entrar en cada uno de estos puntos. Entonces, la primera cosa es que no puede haber una situación en la cual una persona que diga que viva en pecado, o que salió del pecado y vuelve al pecado, y él argumenta que todo está bien, que él es salvo y que se va para los cielos. Esto no puede ser. Esto no caracteriza a una persona que ha nacido de nuevo. ¿Tú quieres saber si has nacido de nuevo? Una de las señales es que tú te guardas o te cuidas del pecado. ¿Esto quiere decir que entonces tú ya no vayas a pecar más? ¿Qué es lo que ya leímos aquí? ¿Que ya no vas a pecar? No. Así que vamos a ver qué es lo que Juan escribe en este mismo libro de Juan. En el capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1. Juan conoce la realidad del enfrentamiento con el pecado, que no es fácil. Caminar en las tinieblas o caminar en la luz es una realidad que cada uno de nosotros enfrentamos. Y es de hecho lo que él nos ha dicho en el capítulo 5. Que lo que quiere decir es que la persona que ha nacido de nuevo no se siente cómoda cuando se encuentra en una situación de pecado. Él lucha contra eso. Él confiesa su pecado y va a la luz. Y solo en la luz la sangre del Cordero de Yeshua puede purificar. Así que vamos a ver el capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y los versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Y esto se repite unas cuantas veces en el Nuevo Testamento en diferentes lugares. Y también en relación al pecado. Cuando las personas se pueden mentirse a sí mismas y pueden decir, no, yo estoy bien. Todos tenemos que estar abiertos a cuando el Espíritu Santo nos quiere tocar y nos quiere mostrar que estamos mal. Porque esto va para salvarnos. Dios nos demuestra que Él nos quiere salvar, que Él nos ama. Y para esto Él envió a Yeshua. Y Yeshua dijo, yo no vine a juzgar al mundo, yo no vine a culparlos, vine a salvarlos. Pero también está nuestra parte, que es ir en luz, pedir perdón y confesar. El versículo 9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Juan conoce esta realidad del pecado. Y esto es un enfrentamiento. Esto no es solo la primera vez que vine a la fe y me confesé todos mis pecados. No, no es solo esa primera vez, sino que es durante todo el camino de la fe. Y nosotros vamos a tocar esto más adelante. Y nosotros vemos en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces Juan ya nos está explicando aquí y nos está cuidando de cualquier persona que nos venga a decir que si nosotros pecamos y seguimos pecando, de todas maneras vamos a ser salvos. Por tanto está escrito, no pequéis. Pero sí, si tú caíste y pecaste, entonces, primero que todo, ¿cómo nosotros podemos caer? Podemos caer en pecados que ni siquiera nosotros sabemos que son pecados. Todo, por ejemplo, todo lo que uno hace que no es hecho con fe es pecado, dice la palabra. O todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado. Entonces, yo puedo pecar no solo con cosas malas que yo hago, sino también con cosas buenas que yo hubiese podido hacer y no hice. Entonces, en estas situaciones tenemos a Yeshua que Él intercede por nosotros. Él nos juzga según el nivel de luz que nosotros tenemos. Él tiene paciencia para con nosotros. Y es nuestra red de seguridad que nosotros tenemos. Y miren, por ejemplo, el versículo 2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el que viene a la fe puede recibir el perdón. Entonces, todo lo que caracteriza al mesiánico que ha nacido de nuevo es que él no peca, que él se cuida de pecar. Él no simplemente va a entrar dentro. Él no se revuelca dentro del pecado como un perro. O como un cerdo que se sale de la basura, pero vuelve otra vez al barro y se revuelca. No, es un creyente que dice, yo soy creyente, y así mismo él vive. Y es fácil en esta vida. Podemos perseguir a las gallinas,
podemos perseguir todo tipo de cosas que están ligadas al pecado, pornografía, o caer en el mundo de la prostitución, o practicar todo tipo de ritos o cosas que vienen de los ídolos, o simplemente estar dentro de nuestra carne. Hay muchas oportunidades para esto. Un mesiánico que ha nacido de nuevo se examina a sí mismo, cuida su propio corazón y no quiere caer, tiene cuidado. En segunda de Pedro, solo para ver un ejemplo, capítulo 2, versículos 20 hasta el 22. Tenemos aquí el ejemplo de un creyente que vuelve de nuevo al pecado, y se nos está escrito así. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 hasta el 22. טוב היה להם לא לדעת את דרך הצדקה מאשר ידעו ונסוגו אחור מן המצווה הקדושה מסורה. יסביר להם כאשר יאמר משל האמת, הכלב שב על קאו והחזיר עולה מן הרחצה להתגולל ברפש. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vestidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este es alguien que se siente confortable dentro del pecado, se siente bien dentro del pecado. Y en contraste, alguien que sí se cuida a sí mismo, de todas maneras, debido a que él vive dentro del mundo, él se puede ensuciar, y esto es una realidad que le puede pasar a cada uno de nosotros. Y nosotros lo vemos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 10, que es la cena del Señor. Cuando Jesús le limpia los pies a sus discípulos y llega hasta donde estaba Simón Pedro, y Pedro le dice: yo no quiero que tú me laves los pies. Y le dice Yeshua: si yo no te lavo los pies, tú no vas a estar conmigo, no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro le dice: no, lávame la cabeza o otra cosa, o mis manos. Pero Yeshua le dice en el capítulo 13, versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y esta es la diferencia entre revolcarse en el pecado como un cerdo, o alguien que simplemente se pecó por algo pequeño que hizo durante el día, pero pide perdón. Nosotros no queremos ser tercos frente a Dios. Esto es simplemente algo que nos puede parar. El orgullo nos puede parar. Nosotros no queremos estas cosas que nos hacen caer. Queremos ser un material suave en las manos de Dios que nos pueda moldear. ¿Y de dónde viene el pecado?
יודעים, יש טבע חוטא בתוכנו. Nosotros sabemos que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa מחוץ עליו. y también tenemos a Satanás y todos sus servidores הוא מחפש que está buscando nuestras debilidades ומנסה לפתות אותנו. e intenta hacernos caer. אם פתחנו את הדלת Y si nosotros abrimos ya la puerta ולא חזרנו בתשובה, y no nos arrepentimos, אז הוא גם, השטן יכול להיות בתוכנו. entonces también Satanás puede estar dentro de nosotros. אנחנו עלולים להיות נכבשים על ידי איזושהי רוח. Y nosotros podemos ser conquistados por algún tipo de espíritu שולטת באיזשהו תחום בחיים. que puede controlar algún tipo o área de nuestras vidas. עקרויות, Adicciones, algo que puede estar en nosotros. שאתה לא שולט, Algo que tú no puedes controlar, que te controla גורם לך לעשות מה y que te, שאתה לא y que te causa hacer cosas que incluso tú no quieres hacer. יכול להשתחרר. Y es difícil liberarse de esas cosas. זו מציאות Y esta es la realidad, שאנחנו מתמודדים איתה. que nosotros vivimos con ella y nos enfrentamos a ella. Y por tanto estamos llamados a cuidarnos a nosotros mismos. Miren, por ejemplo, en Santiago, פרק א', capítulo 1, פסוקים 12 עד 15. versículos desde el 12 hasta el 15. זה אומר, ¿Cómo esto funciona? איגרת יעקב פרק א', Santiago capítulo 1, desde el 14, desde el 12 hasta el 15, perdón. Vamos a ver el proceso que lleva el pecado. לא ניתן לשמור. Y vamos a ver dónde nosotros estamos llamados a cuidarnos. אשרי האיש העומד בניסיונו, כי כאשר נבחן, יישא עטרת החיים אשר הבטיח אדוני לאוהביו. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. אנחנו כולנו, Todos nosotros pasamos pruebas en nuestras vidas. זה לא מבחן שעכשיו אלוהים מנסה אותנו. Y esto no es una prueba que ahora Dios nos está אלוהים לא colocando, מנסה אף אחד. porque Dios no le coloca, no le coloca a nadie, no intenta hacerlo caer, אבל זה השטן, pero es Satanás מנסה לגלות את הטבע החוטא שבתוכנו, que es el que intenta sacar esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros ומנסה להפיל. e intenta hacernos caer. אז כבר אנחנו רואים את הצורך. Así que nosotros ya vemos la necesidad de tener cuidado, de ser cuidadosos. כדי לקבל את עטרת החיים, את כתר החיים. Y para que nosotros podamos recibir la corona de vida. Y solo los vencedores, The overcomers, רק הם, solo los vencedores van a recibir la corona de vida. אלה שהחזיקו באמונה, Aquellos עד הסוף. que permanecieron con una fe viva hasta el final del camino. Versículo 13. אל יאמר המנוסה האלוהים ניסני, כי האלוהים איננו מנוסה ברע, והוא לא ינשא איש. Cuando alguno es tentado, כי אם ינוסה כל איש בתאוות נפשו, אשר תסיתהו ותפתהו. תקריא את זה, 13. versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. אז אנחנו רואים, Así que nosotros vemos que Satanás intenta entrar dentro de הנפש שלנו. las concupiscencias de nuestra alma. למה אני אומר דרך אגב השטן? ¿Y por qué yo digo Satanás? כי אנחנו קוראים למשל בראשונה לפטרוס, Porque nosotros leemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, nosotros no tenemos que ir hasta allá, en el versículo 8, כמו אריה שואג שמסתובב סביבנו. que Satanás es como un león hambriente y rugiente que está viendo a quién devorar, que está buscando. בבראשית O tal vez en Génesis capítulo 4, פסוקים 5-7. versículos 5 hasta el 7. אלוהים מדבר Dios allá le está hablando a Caín והוא אומר, y le dice, רובץ לפתח, el pecado te ha entrado en ti. הוא רובץ, Es como una, רובץ לפתח, רובץ זה חיה שרובצת, היא נמוכה, היא שוכבת על הרצפה. es una, Gové en hebreo es como un animal muy pequeño que se arrastra, que es como un león que está listo
para atrapar a su presa. אז ככה זה השטן. Así que así es Satanás. והוא קרוב מאוד, הוא בפתח, הוא ממש קרוב. Y él está cerca, está en la abertura, está muy cerca. אמר לקין, Esto es lo que le dice a אומר Caín. לו, אתה צריך לשלוט בו. Y le dice, tú tienes que controlarlo. וזה אומר שזה אפשרי. O sea, esto quiere decir que sí es posible לא להיכנע לזה. no ser controlado por esto. נמשיך באיגרת יעקב. Y yo voy a continuar en Santiago. אז הוא מדבר על תאוות נפשו, הנפש. Entonces él habla sobre la concupiscencia que tenemos en nuestra alma, que es atraída y seducida. ¿Qué quiere decir esto? הולך בדרך קצרה, Yo, por ejemplo, voy por el camino corto, estrecho, רואה בצד מיקרופון, y yo por un lado veo un micrófono חסר לי מיקרופון בבית, y me hace falta un micrófono en la casa, והנפש שלי אומרת, תשמע, y mi alma me dice, ay, tú puedes tomar ese micrófono, זה יחסוך לך כסף, esto te vas a poder ahorrar unos cuantos pesos y nadie va a saber. גורמת לי, מסיתה אותי, במקום להסתכל לשם, אני מסתכל עכשיו. Y esto hace que yo me desvíe del camino. En lugar de ir derecho, yo me desvío. ואז היא אומרת, Y entonces dice, ven, 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 Daniel, ven. O sea, me atrae. כדאי, כדאי. Deberías de venir y tomar esto. Ven, 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 ven. Tómalo, tómalo. Nadie va, nadie va a saber y eso te va a ayudar. חטא, Eso es pecado. O sea, el pecado te puede hacer desviar y te puede hacer caer. וזה הנפש שלי. Y esa es nuestra alma. ומה שאני רוצה, Eso es lo que yo quiero. מה שאני רוצה שהוא אסור, Lo que yo quiero que está prohibido. כי הטבע הקודם נכנס, Porque la naturaleza pecaminosa entra dentro de nosotros desde que Eva y Adán pecaron. שטן רואה Entonces, אחד, מה החולשה, Satanás mira y busca cuál es la debilidad de cada uno. Él nos aprende, él nos está estudiando, él está esperando la oportunidad de hacernos caer. המלך, David, el rey David, por ejemplo, השטן מצליח לפתות אותו לספור את עם ישראל. que Satanás logra hacerlo caer. רצה לראות כמה חיילים יש לי. Él quería ver cuántos soldados tenía en potencial. תספור, הוא אמר ליואב שר הצבא, תספור את כל הגברים. Y le dice a uno de sus sirvientes, haz un censo, cuenta cuántos מה tengo. גרם לו? ¿Qué lo llevó a eso? גרם לדוד כדי לפתות את דוד בזה. ¿Qué fue lo que Satanás vio dentro de David que lo hizo caer en esto? אולי גאווה Tal vez orgullo על הניצחונות, sobre todas sus victorias, sobre su fortaleza militar que tenía. לא מפורט לנו בדיוק. No se nos está escrito exactamente qué fue lo que hizo caer a David, pero es claro para nosotros que él pecó. Y en ese momento Dios quitó su mano protectora de él והרשיע. על העם ומעל דוד. והרשע, y permitió que esto ocurriera. האם הייתה עבודת אלילים בזמן הזה בעם ישראל? ¿Será que hubo adoración de dioses en ese momento en el pueblo de Israel? Sí. מיכל, הבת של שאול, Mijal, por ejemplo, la hija de Saúl, טרפים, היו לה אלילים. ella tenía ídolos. רואים, רואה דברים. Dios ve todo והרשה לאש. y permitió que el fuego viniera רואה לנו אלילים מרים את היד שלו מעלינו כעם. y que Dios nos guarde si Dios levantase su mano a nosotros. העם רוצים ללכת עמוק יותר בתוך מרד. Si nosotros como pueblo queramos ir más y más al pecado. Y por tanto es importante que nosotros sigamos orando por nuestro pueblo, שנפגיע. que nosotros sigamos intercediendo y pidamos gracia y misericordia por nuestro pueblo, porque hay mucho pecado dentro del pueblo. אז השטן, Así que Satanás es así. עכשיו דגש עובר לנפש שלנו. Ahora el énfasis es que él entra a él trabaja dentro de nuestra alma. אני חייב לבחון את זה. Yo tengo que examinar esto. פשוט לקבל את מה שאני רוצה. Y no es fácil לא לקבל recibir, כל מה שאני רוצה לעשות. y no es fácil no aceptar que yo no puedo recibir todo lo que yo quiero. היא יכולה לשקר לי. היא Esto, משקרת. esto me puede mentir, me puede hacer caer.
ישוע אומר, Y Yeshua dice בלוקאס פרק 9, en Lucas capítulo 9, versículos 23, Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. ואל כולם אמר, איש יחפוץ ללכת אחריו, יכחש בנפשו, ויום יום יישא את צלבו והלך אחריו. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. זו בחירה שלנו. Esta es nuestra elección. זה מה שמאפיין אחד שנולד מחדש. Esto es lo que caracteriza a uno que ha nacido de nuevo. וזה כלי שניתן לנו, Y esta es una herramienta que se nos ha dada para poder cuidarnos a nosotros mismos. למה ישוע נותן לנו ¿Por qué Dios nos da una cruz? כדי להתכחש, Para poder negarnos a nosotros mismos, para poder decirnos a nuestra propia voluntad no. רצונות שמובילים אותנו לחטא. Voluntad que nos puede llevar al pecado. אולי אני רווק או רווקה, Tal vez yo soy soltero o soltera ואני מתאהב y yo בתור me- בחור, באיזה בחורה מקסימה, y yo me enamoro como hombre de una mujer muy hermosa, beautiful, charming, hermosa, בלה בלה בלה, אבל היא לא מאמינה. pero ella no es creyente. ואדון אומר לנו לא להתחתן עם, לא לשאת עול, להיכנס לשותפות בחיים אם לא מאמין. Y viene el Señor y nos dice, no casarse en yugo desigual, dice la palabra. Not get under. ואותו דבר יכול להיות בחורה Y lo mismo le puede pasar a una muchacha חייבת להתחתן, que dice que conoce a un hombre que no es creyente, dice, yo debo de casarme con הוא él, לא מאמין. pero él no es creyente. אז לא אכפת לי, אני יכול. Entonces no importa, yo quiero hijos de todas maneras. ואף אחד אחר לא יתחתן איתי, אז אני אתחתן. Y nadie se va a casar conmigo, así que yo me voy a casar con él. או הוא יבוא O לאמונה. tal vez él va a venir más tarde a la fe, él puede llegar a la fe. הבטחה שהוא יבוא. Y la verdad es que no hay ninguna prueba o ninguna promesa de que él vuelva a la fe. Estos son solo ejemplos. מזהה חולשה לכסף. O tal vez Satanás identifica una debilidad por el dinero נהדרת לעשות כסף. y nos coloca una oportunidad increíble de hacer dinero, להיכנס לשותפות עם מישהו לא מאמין. de entrar de pronto en negociaciones con alguien que no es creyente. קצת אפורה, קצת מזייפים פה, מס הכנסה, עניינים, אבל שמע, ניתן מכה Y tal vez hay aquí algo como sucio, algo raro dentro de estos negocios, pero no importa, vamos a poderlo resolver por debajo de la mesa. Y eso es lo que quiere el alma, porque nosotros queremos ese dinero. Satanás ya ha identificado esa debilidad y quiere hacernos caer. אנחנו מכירים כאלה? ¿Será que nosotros conocemos ejemplos como estos? כן, יהודה Sí. איסקריוט. Judas Iscariote, por ejemplo. הוא אהב כסף, הוא היה גנב, Él amaba el dinero, él era un ladrón. גנב כסף מהקופה של ישוע, Él robaba dinero de Yeshua. והשטן מפתה אותו בחולשה הזאת. Y Satanás lo hizo caer dentro de esta debilidad que él tenía. תמורת 30 מטבעות כסף. Él vendió a Yeshua por הוא dinero. היה במחיר הזה לקנות עבד. Él pudo haber comprado con este dinero אז אתה יכול להיות otras אדון cosas. העבד. Así que tú puedes ser un siervo del dinero. הוא יסחוב לך את החבילות. אתה לא צריך להתאמץ. Tú no tienes que esforzarte. Él te va a preparar la comida. אחד שעבר קורס של שפים ממש. ובקיצור, הנפש שלי... En otras palabras, mi alma quiere esto. השטן עושה את זה גדול. Y Satanás hace que esto sea grande. מגדיל את זה, Satanás hace crecer estas propuestas para que tú caigas. יהודה נפל בזה. Y Judas cayó en esto. אחרי השטן גמר להשתמש בו, Y después de que Satanás terminó de utilizarlo, לקח, הוא איבד את כל הקסם הזה, él perdió todo este dinero. לקח את הכסף וזרק אותו, Él
tomó el dinero y lo tiró, הוא התעורר, y de repente él se despertó, y de repente Judas, בגדתי בדם נקי, נתתי לכם דם נקי, y de repente Judas cae en cuenta de lo que había hecho, de que había traicionado a Yeshua, ומתאבד. y él se va y se suicida. השטן אומר לו, יא חתיכת נקודה, נקודה, נקודה. Y Satanás le dice, tú eres un pedazo de Nekudá, 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 punto, 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 asterisco, asterisco, ve y mátate. Así que él va y se השטן או יפתה mata. אותך, אחר כך יגיד לך Así que Satanás te va a atraer al pecado hasta que tú caes, y luego te va a decir, tú eres un imbécil, tú caíste en el pecado, caíste en la basura. יש לנו את הסיפור של בלעם. Y también tenemos la historia de Balaam, que amaba el dinero. Él era un profeta, pero él cayó por amor al dinero. נתן עצה למלך מואב איך להחטיא את עם ישראל. יש לנו דוגמה של מין, Tenemos también ejemplos de el sexo. אמנון. Amnón, הוא רוצה את תמר, él quería a Tamar, אחות, חצי האחות שלו. era su media hermana. Él quería, él debía, él simplemente pensaba en él quería estar con ella. מי מגדיל את זה? מי מנפנף על זה מול העיניים שלו? מי? ¿Quién era el que le mostraba que ella era la persona correcta para él? שהוא Hasta que él בסוף אונס אותה. simplemente casi que la violó. ומיד אחרי זה, Y luego de esto, עכשיו השטן השיג את מה שהוא רצה, Satanás consigue lo que él quería הכניס את הבלגן הזה לתוך הבית של דוד, y mete todo el desorden dentro de la casa de David, ועכשיו פתאום כל הקסם נעלם, y de repente todo el dinero עכשיו הוא שונא אותה. se va, y de repente él ya la odia. ¿Pero por qué? Porque Satanás ya lo había preparado. Él dice, ahora ódiala. אחר כך ¿Por qué? אח שלה, אבשלום, Después יהרוג אותו, el hermano de Absalón lo mata, אבשלום יברח, y Absalón se escapa, אחרי בלגן. y simplemente es un desorden tras desorden tras desorden tras desorden. ברגע אחד הוא אוהב אותה, ברגע שאחרי זה הוא שונא אותה, Pero ¿qué pasó desde el momento en el que él la amaba hasta el momento que ya la empezó a זה odiar? הכל בנפש. Todo ocurre dentro del alma. Son sentimientos, amor, odio, רצון לכסף, querer dinero, או כל דבר אחר. o todo tipo, otras cosas, que él amaba el mundo tal vez. השטן מפתה, Satanás hace caer, הוא מגדיל את זה. él infla las cosas, él dice, tú tienes que conseguir esto, חייבת את זה. tú necesitas esto. על הפרי הזה. Mira este fruto, le dijo a Eva en el jardín del Edén. בראשית, Y nosotros, por ejemplo, vamos a הנפילה של אדם Génesis, cuando cae Adán y Eva en el pecado. פסוק 6, Génesis capítulo 6. פרק 3, בראשית, פרק 3, פסוק Génesis 2, versículo 6. Génesis 2, טוב העץ לבקר. versículo 6. Sino que subía de la tierra un vapor. אז מה יש לנו עכשיו? עניין של אוכל. Que tenemos aquí la comida. תאוות הבשר של אוכל. זה אחד התאוות שהשטן יכול להפיל מאמינים לתוכו. התמכרות לסטייקים הכי טובים. La adicción a la comida, eso puede ser una de las cosas que Satanás nos pueda meter, o el vicio al alcohol. וכי תאווה הוא לעיניים. Y yo voy a continuar. תאוות העיניים. It's the lust. The English says the lust of the eyes. כמה תאוות קשורות בעיניים? ¿Cuántas cosas pueden venir o entrar por los ojos? גידלנו את כל הילדים בלי טלוויזיה בבית. Nosotros, por ejemplo, criamos a todos nuestros hijos sin televisión en la casa. לפני שהתחתנתי, בוא נגיד, בבית הוריי הייתה טלוויזיה. Antes que yo me casara, yo tenía televisión. 3/4 מכור לזה. Y yo, la verdad, estaba muy metido en eso. חמה, לא לצפות בזה.
había una guerra total de no היום ver כמובן, televisión. לא רק טלוויזיה, יש מיליארד ערוצים וטלפונים וביפאפ. Pero hoy en día no solo hay televisión, sino que hay todo tipo de cosas. Hay celular, hay esto, hay lo otro, hay simplemente todas las intercomunicaciones te llevan a tener que ver y ver. Así que son los juegos de los computadores. בונים אותם, בונים אותם, ככה שהם יהיו מאוד מפתים וממכרים. Crean estos juegos de tal manera que sean seductores para los niños, para los jóvenes. Y esto roba el tiempo de los jóvenes. וזה לא רק ילדים, זה יכול להיות... Y esto no solo son los niños o los jóvenes, también puede ser los esposos. אין לו זמן עם האישה. No tiene tiempo para la mujer. זמן לקרוא בתנ"ך. No tiene tiempo para leer la Biblia. הוא עסוק עם Porque él está ocupado en ese querer, en ese hobby que tiene. זה הכל בנפש. Y todo está en el alma. וישוע אומר, Y Yeshua dice, קראנו בלוקאס פרק 9, ya lo leímos en Lucas capítulo 9, מי שרוצה ללכת אחריי, todo el que quiere ir detrás mío, ייקח את הצלב, que tome su cruz, כי על הצלב אתה אומר, porque sobre la cruz tú le dices no a tu alma, אתה נלחם, tú luchas. פועל, Y esto duele. זה החלטה, Esto es una decisión, בחירה, es una elección שאנחנו נקראים לקחת. que nosotros estamos llamados a tomar. חזרה לאיגרת יעקב, Y si nosotros volvemos a Santiago, להשלים את זה, את התהליך הזה, Santiago para poder completar el proceso, versículo 4, 4, versículo 4, Santiago 4:4, לא, סליחה, פרק א', perdón, capítulo 1, Santiago 1, versículos 12 אז קראנו, hasta el אשרי 15. שעומד בניסיונו, כי כאשר נבחן ניסה עטר את החיים אשר הבטיח אדוני אלוהיו. אל יאמר המנוסה האלוהים ניסני, כי האלוהים איננו מנוסה ברע, והוא לא ינשא איש. כי אם ינוסה כל איש בתאוות נפשו, אשר תסיתהו ותפתהו. ועד לכאן הגענו. Hasta acá llegamos, desde el 12 hasta el 14, y ya hemos hablado de que para esto hemos recibido la cruz para poder crucificar nuestra alma. Del 12 al 14, Santiago capítulo 1. כן, כל מה שהנפש רוצה שזה חטא, שזה... Es toda esta concupiscencia que el alma quiere, que no es bueno. Pero yo voy a continuar leyendo el versículo 15. ואחרי כן הרתה התאווה, ותלד חטא, והחטא כי נשלם יוליד את המוות. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. תכנונים, Así que después de todos los planes, הסתכלת על זה, después de que tú ya viste lo que querías ver y hacer lo que tú querías hacer, ובסוף אתה עושה את זה, y después, y al final tú ואם lo אתה לא haces, חוזר בתשובה, y si tú no te arrepientes, בסוף המוות. al final viene la muerte הנצחי. la muerte eterna. דם ישוע מכסה אותנו אם אנחנו הולכים באור. La sangre de Jesús nos cubre si nosotros vamos en la luz, cuando nosotros nos confesamos y pedimos perdón, והוא ידבר אלינו, y Él nos habla, והוא ינסה להוכיח אותנו. y Él nos va a intentar mostrarnos y, אנחנו רוצים y alertarnos, pero nosotros necesitamos tener oídos espirituales para escuchar. במשלי פרק ד' Y en Proverbios capítulo 4 está escrito, no tenemos que ir hasta allá, en el versículo 28, נצור ליבך. Guard your heart above all things. כי משם יוצאים כל התוצאות של החיים. sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el versículo 23, porque tú hablas de lo que tienes en el corazón. ובאיגרת יעקב 4, Y en Santiago capítulo 4, בפסוק 4, versículo 4, כתוב está escrito, שאהבת העולם איבת אלוהים היא. ואתה החפץ להיות אוהב העולם יהיה אויב לאלוהים. cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra, en el versículo 4. אנחנו לא רוצים להטעות את עצמנו. Y nosotros no queremos hacernos caer a nosotros mismos. יש את ההזהרה הזאת. Tenemos esta advertencia. מראשונה לקורינתים, Primera de Corintios,
פרק 6, אנחנו עומדים לקראת סיום. Versículo 6, nosotros ya casi terminamos. Primera de Corintios capítulo פרק ו', 6, מפסוק 9 desde el versículo 9 ו-11. hasta el 11. הלא ידעתם כי הרשעים לא ירשו את מלכות האלוהים. אל תטעו את נפשותיכם. עוד פעם, נפש. Otra vez, אל תטעו את עצמכם. la, לא הזונים, el alma. לא באלילים, לא המנאפים. מנאפים, ניאוף. מה ההבדל בין זנות לניאוף? זנות זה לפני נישואים, ששוכבים עם אחרים. ניאוף זה אחרי נישואים. שאומר שמי שמתגרש ולוקח את האישה הגרושה לו לאישה, הוא נואף עליה. גם הפוך. לא המנאפים, לא הקדשים. קדשים זה ההומואים למיניהם. כאילו ההומו Los afeminados, los adúlteros, כמו אישה כזאת. ולא השוכבים את זכר. ni los que se echan con varones, ni los ladrones, יהודה יש קריות. לא בוצעי בצע. ni los ávaros, לא השובעים ולא המגדפים. ni los borrachos, הגזלנים. ni los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de estos heredarán el reino de Dios. אקריא פסוקים 9 עד 10. Y voy a leer otra vez desde el 9 hasta el 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. הוא אומר, אל תטעו את עצמכם. Entonces dice, no erren a sí mismos, no sea, יש מאמינים שאנשים שיטעו את עצמם. porque hay personas, hay creyentes que se erraron a sí mismos, pero quien ha nacido de nuevo se cuida a sí mismo. נלחם בזה. Él lucha por esto. ישוע אומר, Y Yeshua dice, שאלה אותך, תעקור. si tu ojo derecho te hace caer, córtalo. ביד ימין הורג. O la mano derecha o la pierna derecha, no importa, córtalo. Es mejor llegar a los cielos con un solo pie o con una sola mano que llegar al infierno completo. Y el versículo 11 dice lo siguiente. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que nosotros no queremos ser como los cerdos que vuelven de nuevo al lodo o el perro que vuelve a su vómito. Nosotros queremos continuar hacia adelante con la gracia de Dios y ser cambiados, dejar que Dios nos cambie, no, ser cambiados a la semejanza de Yeshua, de gloria en gloria. Porque esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a resumir, a concluir. Quien ha nacido de nuevo se cuida a sí mismo del pecado. ¿Tú quieres saber si has sido escogido? Debes de examinarte a ti mismo. ¿Hasta cuánto yo mismo me cuido de pecar? ¿Será que yo voy en luz? ¿Cuánto yo estoy preparado de confesar mi pecado? ¿Será que yo estoy preparado para perdonar a alguien que me ha pecado? Porque hay personas que dicen que, porque Dios dice que el que no perdona a su prójimo, Él no lo perdonará. ¿Será que yo voy por ese camino? Entonces yo voy en victoria. Victoria sobre este mundo. Yo permanezco en Yeshua porque Él ya venció. Y si yo permanezco en Él y hago su palabra, entonces yo hago parte de su victoria. La sangre de Jesús me purifica. La palabra de Yeshua me lava los pies. Cada día cuando yo leo la palabra y el Espíritu Santo pone su dedo en alguna área de mi vida y yo le digo, Dios, ayúdame, perdóname, ayúdame. Vamos a orar.
אבינו הקדוש, Padre Santo que estás en los cielos, ¿cuánto nosotros te damos gracias? Que tú eres un Dios grande de gracia y de misericordia. ¿Cuánto nosotros te damos gracias por tu paciencia? Gracias por Yeshua, por tu Hijo único que tú entregaste por nosotros. או אבא, עזור, Oh Padre, ayúdanos ללכת בניצחון, a ir por tu victoria. למד אותנו, Enséñanos a cuidarnos a nosotros mismos, a negarnos a nuestra propia concupiscencia, a nuestro propio alma, a toda cosa que no sea buena, que no venga de ti. Nosotros queremos amarte por encima de este mundo. עזור לנו. Ayúdanos. אבא, אני, Padre, yo oro por cada uno de los que están aquí presentes וגם כל y todos aquellos que están escuchando este mensaje, שרוצים לחזור, que quieran volver ante ti y pedir perdón y purificarse y limpiarse. שאתה תקבל אותם, Que seas tú recibiéndolo. תקבל אותם. Recíbelo ahora, Señor. אני רוצה להזמין, אז נשאר עם עיניים עצומות. Nosotros queremos continuar con los ojos cerrados. Si hay alguien aquí שהפוך que en esta mañana quiera לעמוד לפני אלוהים, כי אלוהים דיבר אליו. levantarse y pararse frente a Dios porque Dios habló a él y quiera pedir perdón רוצה לחזור לזה. y quiera volver de nuevo al Señor, אני מזמין אותך, yo te invito a que te pares en tu lugar דע לך שהאדון אוהב אותך, y tienes que saber que Dios te ama אל רב חסד. porque Él es un Dios bueno, grande en misericordia. ואם הוא מוכיח אותך, Y si Él te está mostrando משהו בתוכך אומר, לא, אל תקום, que algo dentro de ti te dice, no, no te pares. Este no es el Espíritu Santo. Este es el enemigo que quiere que tú te quedes donde tú estás. Así que párate y límpiate. Aleluya. אבא קדוש שנשמע, Padre Santo que estás en los cielos, אתה רואה את מי tú ves שאצלנו עומד עכשיו, a quien está parado frente a ti en este momento. או אלה שיעמדו בבתים, Todos aquellos que se han parado dentro de en sus casas, que están escuchando este mensaje. שמע את התפילה שלו, Escucha sus oraciones, את הבקשה שלך, el pedido de perdón de ellos, Señor. Sé tú purificándolos, perdónalos שחרר y libéralos כל אשמה. de cualquier culpa. אני מכריז את דברך, Y yo declaro tu palabra שאין אשמה que no hay culpa לאלה שהולכים en aquellos que van ברוח ובבשר. en el espíritu y no en la carne, que aman a Dios. אדון, אני מכריז את Señor, yo lo declaro בשם ישוע. en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén.